Que Dios le bendiga a mis amados hermanos, una vez más a través de estos medios para poderles llevar la palabra del Señor. Estamos aquí para poderles mostrar las cosas de Dios, lo que Dios tiene para con nosotros, el gran propósito de Dios hacia nuestras vidas. En esta ocasión quiero hablarles sobre un tema muy especial, guiados por el Espíritu Santo. Quiero invitarles a tomar la palabra del Señor en el libro de Romanos, el capítulo 8, el texto 14. Dice así la palabra de Dios allí. Tiene la Biblia en la casa, mi hermano, mi amigo, tiene la Biblia en Romanos capítulo 8, el texto 14. Dice así la palabra del Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué maravilloso es haber recibido a Cristo Jesús en el corazón, tenerle como el dueño y salvador de nuestras almas. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos hizo, Él nos creó, Él nos formó a su imagen y semejanza. Y cuando venimos a Cristo Jesús, sabe, lo más maravilloso es saber entender que al entregar nuestras vidas a Él, recibimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en un solo Dios en nuestras vidas. Y desde ahí venimos a ser sus hijos. Y como tal, Dios nos da su Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo para nuestras vidas es de mucha ayuda. Porque sin el Espíritu Santo no seríamos nada, no tuviéramos fuerzas. Si no fuera el Espíritu Santo, óigame, era necesario que Jesucristo se fuera. Él mismo dijo, es necesario que yo me vaya. Y cuando yo me vaya, enviaré, pediré al Padre que envíe al Consolador, el cual había sido prometido. Y ese Consolador para nosotros hoy es el Espíritu Santo. Y qué importante es ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué es ser guiados por el Espíritu Santo? Es mantener el hábito de la dependencia del Espíritu Santo en toda nuestra vida. Es reconocer al Espíritu Santo como presente, habitando en nosotros. Esa es la importancia del Espíritu Santo para nosotros, de poder tener esa comunión con Él. Jesucristo estuvo aquí en la tierra, cumplió su ministerio, pero Él tuvo que irse. Y al irse, Él no quiso dejar solo a sus escogidos, no quiso dejar solo a la iglesia. Por eso es que Él le ofreció a los discípulos, y para nosotros hoy también en este tiempo, tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuerza poderosa que nos motiva, nos anima. ¿Cuántas veces nos sentimos a veces desanimados sin querer seguir adelante? Pero es el Espíritu Santo que llega a nosotros para darnos fuerzas, para ayudarnos a seguir adelante. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, escribiendo la carta a la iglesia, a los cristianos allá en Roma, les está diciendo claramente que ser guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si nosotros miramos la palabra del Señor, es importante tener esa fuerza poderosa. Ser guiados por el Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu de Dios para seguir hacia adelante en medio de las pruebas, de nuestras adversidades, en medio de nuestras dificultades. Tomamos las fuerzas en Dios es a través del Espíritu Santo. Bendito sea ese Dios maravilloso que dejó ese Espíritu Santo hoy para nosotros. ¿Hasta cuándo estará el Espíritu Santo con nosotros? Hasta cuando Cristo venga. Seremos levantados juntamente con el Espíritu hacia el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. La importancia de ser guiado del Espíritu Santo. Es importante ser guiado por el Espíritu Santo. Es el hábito, ya le dije, es la costumbre, la dependencia del Espíritu Santo en toda nuestra vida. Es saber reconocer al Espíritu Santo como presente, haciendo habitación en nosotros. La palabra del Señor dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Una cosa es ser la morada y otra cosa es ser el templo. Nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros. El Espíritu Santo está en nuestras vidas. Y es importante, oiga, amados hermanos, tener esa relación, tener esa comunión siempre con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque sin ella, le dije, nada somos. Nosotros, óigame, necesitamos mucho de Dios.
Usted necesita de Dios, yo necesito de Dios, el género humano necesita de Dios. Y por eso es que nosotros a través del Espíritu Santo podemos tener contacto con Dios. Qué maravilloso. Tener el Espíritu Santo en nosotros es importante porque somos guiados por Él. Y Él nos lleva en nosotros. Va a producir el Espíritu Santo. Si tenemos en nosotros el Espíritu Santo, en nuestras vidas debe haber ese resultado. Debe haber frutos del Espíritu Santo. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, estamos siendo guiados por el poder del Espíritu Santo, debe verse esos frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo quiero invitarles a tomar la palabra del Señor en el libro de Gálatas, el capítulo 5, el texto 16 y 18. Mira lo que dice allí en el libro de Gálatas, capítulo 5, texto 16 y 18. Gálatas, capítulo 5, texto 16 y 18. El apóstol Pablo, hablando a los cristianos allá en Galacia, les está escribiendo la carta sobre el Espíritu Santo. Les está motivando, les está hablando y dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y si sois guiados por el Espíritu Santo, ya no estáis bajo la ley. Óigame, claramente está hablando el apóstol Pablo aquí. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. ¿Qué cosa es andar en el Espíritu? No está hablando que andes como fantasma espiritualmente por allí, no. Está hablando que nosotros tenemos que ser guiados, andar en el Espíritu. Está manifestándose, dice, que no satisfagamos. Si andamos en el Espíritu, no podemos satisfacer o complacer los deseos de la carne. Nuestra vida, amados hermanos, mientras estemos sobre esta tierra, todavía en nosotros está impregnado ese germen adámico. ¿Hasta cuándo será eso? Hasta cuando Cristo venga a llevar a su iglesia. Nos esforzamos cada día con la ayuda del Espíritu Santo para no estar, porque esta carne, déjeme decirle, el apóstol Santiago dice claramente en el capítulo 1 de Santiago, manifiesta claramente allí, dice que nosotros somos tentados y la tentación muchas veces que produce en nosotros es de nuestra propia concupiscencia. Y la concupiscencia es algo que está impregnado, grabado en nosotros. Lo venimos arrastrando de generación tras generaciones. Traemos ese mal en nuestras vidas. De nuestros primeros padres, Adán y Eva. A través de ellos viene la descendencia, la raza, el género humano. Y venimos trayendo lo malo. Eso es lo que pasa en nuestras vidas. Y eso el apóstol Pablo dice claramente aquí. Nos aconseja, dice, si estamos andando en el Espíritu o estamos siendo guiados por el Espíritu, dice claramente, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos dos están luchando, batallando. La carne, Pablo dice, el Espíritu está dispuesto a servir, pero la carne se resiste. Entre ellos hay una lucha continua, permanente. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo claramente, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Someteos a Dios en oración para que no entréis en tentación. La tentación todos los días rodea nuestras vidas, pero bendito sea el Señor. Si tenemos a Dios en nuestros corazones, si tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, podremos vencer a ese enemigo que se llama diablo y Satanás, que muchas veces asedia nuestras vidas. Como el león rugiente, el apóstol Pedro dice claramente en 1 de Pedro 5:8, como león rugiente anda alrededor de nosotros, buscando el momento, el propicio para hacernos caer en la tentación, en el pecado. Pero bendito sea Dios, si nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, seremos más que vencedores. Bendito sea el Señor, aleluya. Y dice que son los frutos en nuestras vidas. Produce frutos en tu vida. El fruto es, mira lo que dice la palabra del Señor allí en mismo Gálatas 5, el texto 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra todas las cosas, dice Pablo, no hay ley. ¿Qué podrá acusarnos? ¿Quién podrá acusarnos si realmente estamos viviendo en el Espíritu Santo? Teniendo la manifestación de los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo que produce frutos en nosotros. Porque nosotros somos sus hijos. Porque nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Bendecido sea nuestro Padre Celestial. Aleluya. Y si miramos nuevamente en Romanos 8, capítulo 8, el texto 5, dice claramente allí, aleluya, Romanos 8, 5. Porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, no tienen a Cristo en el corazón. Siempre he dicho que en las iglesias, en las congregaciones, no todos son cristianos. Hay mundanos con apariencia de cristianos que viven solamente en la carne, pensando en las cosas de la carne, en los deseos de este mundo, en la vanidad, en la vanagloria y todo lo que el mundo puede darles. Viven en esa condición, viven en esa situación. Por eso dice, porque los que son de la carne piensan, su mente está centrada pensando en ello. No le dan cabida a Dios, no le dan cabida al Espíritu Santo para que pueda el Espíritu Santo manifestarse en sus vidas. Y dice aquí Pablo, no lo digo yo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son de Cristo, óigame, Pablo dice allí también, aleluya, el que tiene el Espíritu de Cristo es de él, mas el que no lo tiene no es de él. Están en la congregación. A eso el Señor Jesucristo lo designa como la cizaña. Están ahí creciendo juntamente con el trigo. Y déjeme decirle que la cizaña y el trigo son idénticos. ¿Cuándo se viene a distinguir qué es la cizaña? Cuando el trigo empieza a florear, da las flores y produce fruto, y la cizaña solamente es hojas y nada más. Es bien parecido a la planta del trigo, pero bendito sea el Señor comparó aquello eso, pero nosotros que tenemos a Cristo en el corazón, tenemos al Espíritu Santo, tenemos que procurar de andar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu. Es importante entonces ser guiados por el Espíritu Santo, tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendito sea el Señor, aleluya. Y dice, es necesario ser guiados por el Espíritu Santo, ¿para qué? ¿Por qué necesitamos? ¿Para qué? ¿Sabe? Para que el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, podremos ser nosotros examinados. Podemos ser probados y ser guiados por el Espíritu Santo. Mira lo que dice el Salmo 139. Salmo 139, 23. Salmos 139, 23. Bendito sea el Señor. Salmos 139, 23. Del 23 al 24, dice así, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, dice, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos. Y el 24 dice, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¡Qué maravilloso! Amado hermano, qué precioso es esto. El salmista está diciéndole a Dios, examíname. Es como cuando vamos a un médico, al doctor, ¿no? Y tenemos un mal o nos sentimos un mal en el cuerpo y no sabemos qué, pero acudimos al médico y el médico, ¿qué va a hacer? Nos va a examinar, ¿verdad? No va a hacer un análisis, te va a mandar a hacer una radiografía, una ecografía, o de repente una resonancia magnética, o otro examen más. Pero déjeme decirle, a través de ello, nosotros hoy podemos reconocer que Dios es un Dios de poder. Y este salmista le está diciendo a Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y el versículo 24 dice, y ve
si en mí hay, ¿qué está diciendo? Si en mí hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué precioso es venir al Señor Jesús y decirle: Señor, necesitamos tu ayuda. Examíname, Señor, pásame, Padre, por los rayos de tu Espíritu, que tu Espíritu Santo examine mi vida, que conozca cómo es mi corazón. La palabra del Señor dice: el corazón del hombre es perverso y engañoso. ¿Quién lo conoce? Es solamente Dios. Dios solamente puede reconocer el camino nuestro. Dios solamente puede conocer el pensamiento mío, lo profundo de mi ser. Solamente lo sabe Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Eso dice el salmista aquí. Le está diciendo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y le dice: y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Estamos buscando de ese Dios precioso. Cada día en nuestras vidas, amada iglesia, amado hermano en Cristo, necesitamos ser guiados por ese poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nada somos en esta tierra. Necesitamos pasar por el Espíritu Santo. Necesitamos ser examinados por Dios. Necesitamos que Él conozca nuestro corazón. Nosotros podemos justificarnos. Nosotros podemos decir que somos fieles y esto, aquello, pero el que lo sabe y el que lo conoce todo es Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces es necesario tener el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder ser examinado, para ser probado y para ser guiado. Mira lo que dice Jeremías 17:9. Ahí en su escritura, la Biblia, busque en Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Bendito sea Dios. Jeremías 17:9, del 9 al 10. Dice allí la palabra del Señor. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién la conocerá? La respuesta es: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebe el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y es perverso. Engañoso y perverso es el corazón del hombre. Ya le dije por qué. Porque por naturaleza el hombre tiene el germen adámico de nuestros primeros padres. Venimos arrastrando desde allí, y está grabado, impregnado en nosotros. Y si usted no me cree, mire a un niño, a un bebé por allí, que mamá lo tiene alzado en los brazos, y este niño de repente quiere algo y mamá no le da. ¿Qué hace ese niño? ¿Se ríe? ¿Le felicita a su mamá? No. Lo que hace es hacer su berrinche, es gritar, revolcarse y tantas cosas. ¿Por qué? ¿Quién le enseñó a hacer eso? ¿Su mamá? ¿Su papá? ¿El hermano? ¿Alguien? No. Así viene. Eso trae dentro de sí. Eso está impregnado en su alma. Y eso se llama la concupiscencia. El apóstol Santiago lo define como la concupiscencia. Algo que está impregnado internamente en su alma de ese niño. Lo malo no hay que enseñarse, porque lo malo ya se trae. Por eso el sabio Salomón dice claramente en la palabra: instruye al niño en su camino. Cuando fuere grande o viejo, nunca se aparte de ello. La formación hay que darle, la enseñanza hay que darle, mucho más a través de la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Por eso Jeremías, el profeta, dice aquí: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. La pregunta es: ¿quién la conocerá? Yo no conozco tu corazón. Yo no conozco tu pensamiento. Yo no sé la forma de vida que estás llevando. Solamente Dios lo conoce. Él conoce en mí el corazón mío. Él conoce mi pensamiento. Él sabe mi acostar y mi levantar. Él lo sabe. Porque ante Él estamos descubiertos. Porque tenemos al Espíritu Santo que está en nosotros y va con nosotros en todo lugar. Bendito sea el Señor. Es el Espíritu Santo quien discierne. Por eso di la respuesta y dice: ¿quién conocerá ese corazón engañoso? ¿Quién conocerá ese corazón perverso? La pregunta es: ¿quién? ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta es, dice: yo, Jehová. Yo que escudriño, dice, la mente y pruebo el corazón. Escudriño, o sea,
Tu mente no tiene nada de escondido. Todo lo que estás pensando, meditando allí en tu casa, en el camino, en el trabajo, vas pensando hacer cosas perversas, eso está descubierto por Dios mismo. Él te está escudriñando. Él sabe tu mente, tu corazón. Él lo conoce. No es nadie, solamente es Dios a través de su Espíritu Santo. Y dice aquí, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, el fruto de tus obras, el resultado de tu forma de vida. Dios va a recompensar a cada uno según sus obras. Bendito sea el Señor. Entonces es importante ser guiados por el Espíritu Santo. Es importante para que el Espíritu Santo redarguya en nosotros. Muchas veces yo he dicho a los cristianos y a la iglesia, usted no necesita que venga un profeta, un apóstol, quien te diga que tú estás mal delante de Dios. No, usted sabe perfectamente, cada uno de nosotros sabemos nuestra condición con Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que habita en nosotros nos redarguye, nos enseña, nos muestra cada día. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y mira lo que dice 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Tome la palabra del Señor allí. Busque un cuaderno o un papel y anote también esto, porque yo sé que un día le va a servir, así como me sirve hoy a mí, a través de mis pastores. 1 Corintios 2:14. Dice la palabra del Señor así, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El 14 dice, el hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. No las puede entender. ¿Quién es el hombre natural? Aquel que no tiene el Espíritu de Dios. Aquel que no ha nacido de nuevo. Puede estar en la iglesia. Puede ser el mejor diezmador. Puede ser el que ofrenda. Puede ser el que trabaja en la iglesia, que está junto al pastor. Pero si no ha nacido de nuevo, no tiene a Cristo en el corazón, no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Y si no es de él, es un hombre natural que no puede entender las cosas de Dios. No le gusta el ayuno, no le gusta la oración, no le gusta estar en la palabra, no le gusta estar en la iglesia. Óigame, si le llaman a oración, ayuno, la gente se enferma, sacan tantas excusas. Pero llámele para un matrimonio, porque va a haber compartir, llámele para ayunar, para el matrimonio, el cumpleaños, el aniversario de la iglesia, un 15 años, un 18. Ahí están la gente, ahí vienen. Pero llámelos para la oración. Llámelos al ayuno, convóqueles a la meditación, a estudiar la palabra del Señor. Sacan pretextos si no tienen tiempo. Ese es el hombre natural. Le parece locura, le parece turbación todo aquello. Ese es el hombre natural que no quiere entender. Bendito sea el Señor. Por eso Pablo dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Óigame, para ellos son locura, es aburrimiento, fastidio, cansancio, para ellos es eso. Pero para el hombre espiritual, óigame, todo es de gozo y alegría, porque el espiritual va a poder entender las cosas de Dios. Y dice aquí, porque para eso son locura. En cambio, el espiritual, el natural y el espiritual. El natural y el espiritual. El espiritual es aquel que está metido en los 4 fundamentos del cristiano, que son la oración, el ayuno, la iglesia y la palabra. Esos 4 fundamentos son importantes para la vida del cristiano. Ese es el espiritual. Está meditando la palabra, está orando continuamente, está ayunando, está congregándose. Esa es la vida del cristiano, del hombre espiritual. Porque va a discernir las cosas espirituales. Para él es gozo y alegría, porque tiene a Cristo en el corazón. Se concentra en la palabra, encuentro alivio en la palabra. Está buscándole a Dios en cada momento y va a poder entender las cosas de Dios porque son espirituales. ¿Quién lo entiende? El espiritual. ¿Y quién es el espiritual? Aquel que tiene realmente la comunión con el Espíritu Santo permanentemente. Bendito sea el Señor Jesús. Aleluya. ¿Es importante tener el Espíritu Santo en nuestras vidas? Sí. Mira lo que dice San Juan
16:13. San Juan 16:13. Bendito sea Dios. San Juan 16:13. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando venga, dice el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es importante tener el Espíritu Santo, ser guiados. El Espíritu Santo no nos dejará ir al camino equivocado, nos guiará a toda la verdad, nos hará saber, dice, aleluya. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Usted sabe su pasado, usted sabe su presente, pero usted no sabe el mañana. El futuro es incierto para cada uno de nosotros, pero quien lo sabe es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe el mañana, sabe el pasado mañana, sabe lo que va a pasar a fines de mes, a fin de año, el próximo año. El Espíritu Santo lo sabe, porque todas las cosas le oye al Padre y al Hijo y Él lo trae. Muchas veces Dios nos ha hablado a nosotros. Yo estoy seguro que Dios te ha hablado muchas veces también a través de los sueños. Dios sabe hablar de esa manera. Habla a través del sueño, habla a través de una visión, habla a través de la palabra, habla por muchas maneras. Óigame, a través de los dones de la manifestación de la profecía. Hay palabra que muchas veces habla. El futuro nuestro te dice lo que va a pasar, te advierte el mañana. Por eso es importante que el verdadero Hijo de Dios, y déjeme decirle, cuando usted se vuelve sensible a la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre va a estar hablándole. Cuando Dios te habla a través del sueño, y déjeme decirle también, no todos los sueños es de Dios. Hay que saber conocer cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. Cuando tú te vuelves sensible a la voz del Espíritu Santo a través del sueño, Dios siempre va a venir para hablarte, porque le entiendes y le das cabida al Espíritu Santo. Pero si no te vuelves insensible, no le quieres atender, el Espíritu Santo dejará de hablarte. Tenemos que prestar atención a la voz del Espíritu Santo cada día en nuestra vida para ser guiados, porque a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no nos va a dejar a nosotros ir por camino equivocado. El Espíritu Santo no nos va a dejar equivocarnos y salirnos de la senda. Bendito sea el Señor. ¿Cómo somos guiados por el Espíritu Santo? Es a través de las Escrituras. Mira lo que dice el Salmo 119, 1 y 2. Salmo 119, 1 y 2. Busque la palabra del Señor allí. Salmo 119, 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurados los perfectos en camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Óigame, bienaventurado es el perfecto de caminos. ¿Cómo perfeccionamos nuestros caminos? La palabra del Señor también dice en el Salmo 100, dice claramente que lámpara es a nuestros pies. Salmo 119, 105. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es como una lámpara encendida que va a iluminar nuestras sendas. Quiere decir que esta palabra va a entrar en nuestro corazón, va a entrar en nuestra mente, va a entrar en nuestra alma para poder recibir y reconocer el verdadero camino, la senda real, la senda verdadera de ese Dios precioso y seguir adelante con Él. No nos dejará salirnos. ¿Por qué? Porque la palabra cada día nos va a hablar a nosotros. Por eso dice el salmista aquí, bienaventurado lo perfecto del camino, los que andan en la ley
de Jehová. Los que andan en la ley de Jehová, en la ley de Dios establecida para el hombre. Dios dejó las reglas para el hombre, para que pueda vivir bien en esta sociedad, en este mundo, en este tiempo tan perverso. Dios nos ha dado reglas para poder caminar, ser luz en las tinieblas, carta leída para el mundo, ser la sal de la tierra. Óigame, eso quiere Dios de nosotros. Ese es el verdadero cristiano que tiene el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Bendito sea el Señor. Bienaventurados los que guardan su testimonio. No significa tomar la palabra y guardármela en la biblioteca o en la cartera o sobre la mesa, donde sea. No, se refiere que tengas que guardar la palabra, ponerla en práctica en tu vida, en tu propio ser. Bendito sea el Señor. Y con todo el corazón, cuando tú le buscas, conoce la palabra, sabes de Dios, entonces lo vas a buscar fervientemente, con todo tu corazón. Significa con toda tu vida, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso quiere Dios de nosotros. Bendito sea el Señor. Sabe, Dios nos habla por medio de una voz directa o voz audible. Eso le pasó al joven Samuel. Eso lo encontramos en Primera de Samuel, el capítulo 3, el texto 4 al 10. Dice que el sacerdote Elí había envejecido. No había palabra de Dios. El hombre ya estaba acabado, anciano. Y estaba ahí Samuel sirviéndole. Pero este Samuel nunca había conocido a Jehová, ni había oído la voz de Jehová Dios. Y una de esas noches se van a descansar. Y Samuel era el encargado de prender las lámparas en el tabernáculo de Dios, en el templo de Dios. Y en lo que está haciendo aquello, se va a querer acostar y viene la voz de Dios y le llama y le dice: Samuel, Samuel. Él creyó que el sacerdote Elí lo estaba llamando. Lo que hizo es levantarse y correr prontamente a buscar al sacerdote Elí. Y se acerca, le dice: Señor, ¿me llamaste? Él le dice: yo no te llamé, en ningún momento te he llamado. No, Señor, le dice, yo escuché tu voz, que tú me estabas llamando. Le dijo: no, yo no te llamé, ve, acuéstate y descansa. Se volvió a su habitación. Este joven Samuel había crecido en el templo, sabía lo que tenía que hacer en el templo: preparar el altar, traer las leñas, levantar, prender el fuego, las lámparas encendidas. Ese era su trabajo de este joven Samuel. Pero nunca había oído la voz de Dios, nunca había conocido a Jehová Dios. ¿Cuántas vidas similar a este Samuel están en la casa de Dios? Trabajan, ya le dije, son colaboradores, están haciendo una cosa o esto y aquello, pero nunca han tenido el oír, la oportunidad de escuchar la voz de Dios, porque no le están dando cabida al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien quiere hablar muchas veces en nosotros, pero no le estamos dando esa oportunidad al Espíritu Santo. Abre el corazón, abre la mente, presta tus oídos a Dios. La palabra del Señor dice que el Señor conoce sus ovejas, los llama por su nombre y ellas le siguen. Hay que estar atentos a la voz de Dios, saber conocer cuándo es de Dios. Bendito sea el Señor. Aquí encontramos entonces que Dios puede hablar también. Él no ha cambiado, es el mismo. Puede hablarte una voz audible, así como estamos hablando a veces por medio del celular o el teléfono. La persona puede estar miles de distancia, de kilómetros, pero tú estás escuchándole audiblemente. Así es Dios hablándote hoy en este tiempo. Bendito sea el Señor. También encontramos en el libro de Hechos, el capítulo 9, del versículo 4 al 7. Encontramos el llamado que Dios hace a este hombre conocido en el mundo anterior, Saulo de Tarso, más después convertido en el apóstol Pablo. Este hombre era un gran conocedor de la ley, se había educado a los pies del mejor maestro de aquel entonces, Gamaliel. Allí estuvo, se preparó, conocedor de la ley, celoso. Óigame, pero ¿qué aconteció? Pasó el tiempo, este hombre empezó a perseguir a los cristianos. Empezó a perseguir a la iglesia de Dios y sabe, en el camino, yendo a Damasco, a buscar a los cristianos para traerlos y hacerlos matar, porque eso es lo que pasó. Él vio eso, a Esteban lo mataron, las ropas
de Esteban lo pusieron a los pies de Pablo y eso le gustó a él. Pero sabe, yéndose en ese lugar hacia Damasco, entrando a la ciudad, Dios a través de Jesucristo se le presentó en el camino con una luz resplandeciente. Él fue tirado al suelo, oyó la voz que hablaba con él y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Los que iban con él, dice la Biblia, escucharon la voz, pero no sabían quién hablaba, quién era. Y este Saulo tirado en el suelo le dice: Señor, ¿quién eres? Le dice: yo soy Jesús, a quien persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cuán importante es saber oír la voz del Espíritu Santo y ser guiados. Este Saulo estaba siendo tocado por el Espíritu de Dios, estaba siendo selecto para poder ser el mensajero, el gran apóstol, hoy para nuestros tiempos, dejando la palabra. Bendito sea el Señor. Dios habla de esa manera. Encontramos otra historia en el libro de Hechos, el capítulo 10. Nos habla de nosotros un hombre llamado Pedro y un tal Cornelio. Cornelio, un hombre piadoso, que no conocía nada de Dios, pero él, en ese instinto de buscarle al Señor, de adorar a algo, estaba sirviendo a Dios. En su casa hacía oraciones, en su casa hacía ayunos. Pero vino la voz de Dios a través del ángel y dice: anda, busca ya a un tal llamado, a un Simón Pedro. Hazlo venir, que venga, él te va a instruir. Óigame, Dios habla de muchas maneras y Dios estaba hablando a través de su Espíritu. Hoy en este tiempo, Él no ha cambiado, Él es el mismo, Él sigue hablándonos hoy en este tiempo. Por medio de los impulsos de Dios en nuestro ser, Dios nos habla también a través del Espíritu Santo mediante los dones. Puede ser por don de ciencia, por don de sabiduría, por el don de la profecía. Óigame, Dios habla de esa manera. O Dios también puede hablarnos a través del Espíritu Santo mediante asuntos circunstanciales. Es necesario ser guiado. A veces nosotros no podemos entenderle. Dios es soberano. Él está tratando con nosotros. Bendito sea el Señor. Nosotros tenemos que buscarle cada día. Meternos a Dios. Esperar en Él. Tener el Espíritu Santo. Porque sin Él nada somos. Iglesia de Dios. Hermano en Cristo, si no tenemos al Espíritu Santo, no somos de Él. Bendito sea el Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor aquí. En Romanos el capítulo 8. En el versículo 14. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Estos son hijos de Dios. Y el versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, óigame, y si alguno dice, no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo, no es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Estás en la lista de los algunos? ¿O es que realmente tienes al Espíritu de Cristo, al Espíritu de Dios? Si tienes al Espíritu de Dios, entonces camina, sé guiado por el Espíritu Santo. Pero si no tienes el Espíritu Santo, eres un hombre natural y no pierdas el tiempo. Es tiempo de volver a Dios, es tiempo de recibir a Cristo, es tiempo de conocer al Señor y decirle: Señor, dame tu mano y ayúdame. Busque cada día, sométase en oración, póngase en ayuno, lea la palabra y congregue. Ya le dije, son los 4 fundamentos del cristiano para poder ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga, amado hermano. Te deseo muchas bendiciones. Acá, mi amigo, mi hermano que me estás escuchando, yo te deseo muchas bendiciones. Que el Señor te bendiga. Amén.